Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. A mí me impresiona, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, que después de 50 años de régimen castrista, el interlocutor que quedó es la Iglesia. Auspician este programa. Hay un nuevo hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, Corazón del Oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Este programa que nos reúne todas las semanas entre todos los que nos escuchan, que no los vemos, pero que los sentimos cerca. Y estoy también con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, aquí estamos terminando el año. Terminando el año, a toda orquesta estamos terminando el año, porque pasan cosas, todo el tiempo pasan cosas. A mí me parece que sobre el final del año ha venido una de las noticias más importantes del año, que ha sido este tema de Cuba, Estados Unidos, la intervención del Papa para comenzar el desbloqueo, ¿no? Y la normalización de la situación entre Cuba y el resto de América en su conjunto. Me parece realmente un paso extraordinario. En realidad no se ha producido el desbloqueo aún, pero esta cosa de aflojar tensiones y decidir ponerse a dialogar ya es un paso importante, porque era una cerrazón muy notoria, ¿no? Durante tantos años y con todo el sufrimiento que eso produjo y todavía produce. Sí, es muy interesante también la imagen de un presidente como Obama, que reconoce que no ha servido una medida de gobierno tomada durante 50 años, que sí, está desactualizada, obsoleta, y que además no ha logrado los fines que se proponía, que es lo que mucha gente le decía a Estados Unidos, de que no iba a servir. Y es muy interesante también el hecho de que los cubanos, el régimen cubano, acepte este cambio de postura de los Estados Unidos y acepten ellos también modificar lo que tenían que modificar para que este diálogo sea posible. A mí realmente me alegra muchísimo porque, en primer lugar, porque seguramente para el pueblo cubano va a ser una situación completamente nueva y vienen de una situación muy difícil y tendrán que empezar una etapa completamente distinta. Se les aliviará seguramente mucho la situación económica, que era realmente desde hace muchos años de una enorme dificultad y escasez. Y sobre todo el tema de la libertad. Y que se acabe todo ese estado policíaco que controlaba todas las cosas. Entonces eso me parece muy bueno. Yo la experiencia que tengo de curas que han estado allá y de el presidente de Signis, Mundial, Gustavo Andújar, que es cubano, toda la enorme dificultad que han tenido para desarrollar su tarea en la isla y todo ese sistema de control que había sobre ellos,
bueno, supongo que todo eso se aflojará y que todo eso permitirá otro aire y respirar de otra manera, ¿no? Pero yo creo que ya se viene aflojando. Por otro lado, claro, las opiniones sobre Cuba son variadas. Algunos hablan a favor, otros hablan en contra. Pero creo que es importante esto que dijiste de la libertad para el pueblo también, pero de libertad yo creo que marcar la necesidad del respeto de unos con otros, de Cuba hacia Estados Unidos hacia Cuba. El respeto por las elecciones. Sí, y el va a respeto cambiar todo porque se abre una puerta. dentro mismo de Cuba, ¿no? Es decir, que en Cuba también haya un respeto por las diferentes maneras de pensar y las diferentes opciones. A mí me impresiona, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, que después de 50 años de régimen castrista, el interlocutor que quedó es la Iglesia. Desaparecieron todas las otras opciones políticas y la Iglesia, no como opción política, sino desde su papel propiamente de Iglesia, terminó siendo ya en la época de Juan Pablo II, desde hace mucho tiempo, el único interlocutor que le permitía a Castro concretamente llegar hasta algunos lugares que si no llegaba, y también dentro de la isla facilitar muchísimo las cosas. Esto hay que tenerlo muy muy presente, porque la tendencia que había, ahora ya se está reduciendo un poco, a ver a la Iglesia como un fenómeno en desaparición. No solamente no está en desaparición, sino que tiene una fortaleza seguramente diferente de la que tenía antes, afortunadamente, pero una fortaleza muy, muy importante, ¿no? ¿Qué palabra? Porque 50 años es mucho tiempo, 50 y pico de años es mucho tiempo. Se deben haber dicho muchas palabras, se deben haber intentado acercamientos. ¿Qué palabra? ¿Qué actitud del Papa, de Francisco, habrá hecho que se aflojaran las cosas? También hay una disposición de los demás, ¿no? De Obama, de Castro. Pero, ¿qué palabra fue el detonante y fue el resorte, la bisagra? ¿O fue la actitud, la espera, la actitud, el respeto y este afecto que se pone en lo que uno dice, ¿no? Sí, yo no sé qué palabras habrán intercambiado, pero serían muchas seguramente, pero creo que sí, lo que influye muchísimo es quién las dice. Es decir, claro, toda la figura del Papa, todo lo que está significando a nivel internacional el Papa, hace que la palabra de él tenga un peso que, bueno, no es fácil, no es cualquier peso. Y es muy interesante ver cómo ese peso de la palabra del Papa se apoya no en la fuerza, no en el dinero, no en las presiones indebidas, sino en el prestigio, en la autoridad que da una manera de vivir, una manera de actuar, una manera de decir las cosas. El poder se puede tener con armas, con dinero, de distintas maneras, pero autoridad, que no es lo mismo que poder, se tiene a través de una trayectoria, de una coherencia, de una manera de vivir y de hacer las cosas. Creo que el Papa, con su autoridad, ha logrado que una lucha de poder se haya comenzado a solucionar. Y esto sirve para la geopolítica, pero sirve también para la vida de todos los días. En la vida de todos los días lo que hay que tener es autoridad. Eso es lo que queda y eso es lo que vale. El poder se pasa muy rápido y tiene otra calidad y es para otras cosas. Lo que importa realmente es que con una trayectoria de vida uno tenga autoridad, en el mejor sentido de la palabra, con respecto a su familia o al ámbito que le toque desempeñarse.
Soplar sobre la herida. Como el personaje del año fue Francisco, nuestro Papa, y cada vez que él actúa, su personaje te desestabiliza muchísimo. Sus viajes, sus encuentros con los líderes de los países. Ahora, esta último, no sé cómo llamarlo, discurso. Sí, fue un discurso de saludo de Navidad que lo hacían los papas, lo hacen los papas todos los años en esta época. Ajá. Pero bueno, fue un saludo a todas las autoridades, a todos los cardenales y toda la gente que trabaja en la curia romana. Sí, empezó a la limpieza interna, pareciera. Empezó ya hace rato, pero esto es fuerte. Y entonces yo creo que hay que leerlo. A ver, vamos comentándolo mientras lo leemos. Bueno. En realidad hay comentarios acá, no es que sea íntegro el discurso. Es que es muy nuevo y tenemos la información por la prensa, ¿no? Sí. Ciudad del Vaticano. En lo que para muchos fue la crítica más directa a los administradores del Vaticano desde que llegó al trono de Pedro, el Papa Francisco vapuleó sin piedad ayer a los cardenales y funcionarios de la curia romana. Durante un mensaje de Navidad, llamó a ese cuerpo a hacer un examen de conciencia e hizo un listado de las 15 enfermedades, entre las que incluyó el Alzheimer espiritual, la esquizofrenia intelectual y el terrorismo de los chismes. Sereno, directo e incluso con humor, Francisco describió los mayores defectos y límites de la jerarquía de la Iglesia, que como cualquier cuerpo humano, sufre de infidelidades al Evangelio y de enfermedades que hay que aprender a curar. La descarnada crítica de Francisco, sin precedentes en los últimos papados, dejó helados a los cardenales y empleados de la administración vaticana, a quienes la palabra de Francisco les borró las sonrisas y las ganas de aplaudir a medida que su discurso de pastor recorría los vicios que en los últimos años mancharon la reputación de la curia. Si me permitís, antes de seguir, creo que una de las grandes virtudes, no sé, o picardías que tiene el Papa es esta actitud de, por un lado, ser plena y totalmente miembro de la Iglesia y el más destacado de todos, y a la vez ser capaz de criticarla y de criticar lo que hay que criticar dentro de la Iglesia. No es una adhesión ciega y una defensa de todo lo que hace la Iglesia, sino un reconocimiento y con todo ese lenguaje que él usa del Alzheimer y de las cosas que dice de una manera tan especial. Bueno, las palabras tienen una fuerza notable, ¿no? Después del saludo formal del cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio y un fiel representante de la vieja guardia del Vaticano, el Papa enumeró las 15 enfermedades de la curia, un catálogo de fallas y vicios con el fin de sacudir a la maquinaria de gobierno de la Iglesia Católica,
por año protagonista de escándalos tanto financieros como sexuales, para lograr así que sea más armoniosa y unida. A través de expresiones impactantes que generaron inicialmente desconcierto entre los acartonados purpurados y altos funcionarios de la Santa Sede, el Papa analizó las mayores patologías de la maquinaria central de la Iglesia y pidió reflexión, penitencia y confesión con ocasión del espíritu navideño. ¿Algo para agregar? No. La primera enfermedad que Francisco mencionó es la de sentirse inmortal e insustituible, sin defectos, privado de autocrítica, que no se actualiza ni trata de mejorar. Hay que visitar los cementerios para ver los nombres de tantas personas que se consideraban inmunes e indispensables, comentó. Es la patología del poder, el complejo de Mesías, agregó. Eso vale para los funcionarios vaticanos, pero para mucha otra gente también. Para más de un funcionario local y para, a veces, como nos manejamos como papá, como mamá, como cura, como jefe de una empresa, no es solamente algo que le corresponda a los grandes monseñores, ¿no? No. Así que viene bien escucharlo. Esto está tan gracioso. A ver. La segunda, prosiguió el Papa, es la enfermedad del martalismo. Martalismo. Es nuevo, el diccionario es inútil, de la no lo van a encontrar española. No lo van a encontrar en el diccionario. La enfermedad de los que, como Marta en el Evangelio, se sumergen en el trabajo descuidando la parte mejor, la de sentarse a los pies de Jesús. Es muy interesante la alusión de este pasaje de Marta y María, en donde Marta le dice al Señor que le diga a María que lo ayude, que ella está haciendo las cosas de la casa, y María que está escuchando la palabra de Jesús. Es muy importante porque era una función de la mujer ocuparse de la casa y era una función nada más que del hombre el escuchar la palabra y la enseñanza de Dios. Uh-huh. Entonces, la alusión a ese pasaje tiene también connotaciones con respecto al lugar de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Descuidar el reposo lleva al estrés y a la agitación. Un tiempo de reposo para transcurrir con los familiares es necesario, como es necesario respetar las vacaciones. Interesante en esta época de Navidad y de Año Nuevo y de vacaciones. Importante, lo está marcando el Papa, dentro de todo esto que nos muestra, que es tan a veces incomprensible para nosotros pensar en ese lugar que es la curia romana, pero sí tenemos conciencia de lo que es nuestra familia. Y escuchémoslo cuando él dice, es importante estar con la familia, reposar, tomarnos un tiempo para volver a ponernos en el eje.
Soplar sobre la herida. La tercera enfermedad, siguió Francisco, es la del endurecimiento mental y espiritual, el corazón de piedra y duro cuello de los que en el camino pierden serenidad interior, audacia y se esconden bajo los papeles, convirtiéndose en máquinas de prácticas y no hombres de Dios. Soplar sobre la herida. La verdad es que el texto que estamos escuchando es muy sorprendente y nos viene muy bien a todos. Vuelvo a decir que es algo que se puede decir cuando se tiene mucha autoridad, cuando uno es el primero en hacer las cosas, ¿no? La tercera enfermedad, siguió Francisco, es la del endurecimiento mental y espiritual, el corazón de piedra y duro cuello de los que en el camino pierden serenidad interior, audacia y se esconden bajo los papeles, convirtiéndose en máquinas de prácticas y no hombres de Dios. También hizo alusión al Alzheimer espiritual. Se trata, explicó el Papa, de una declinación progresiva de las facultades espirituales, que en un tiempo más o menos largo hace a la persona o al grupo incapaz de una actividad autónoma. Muy Caramba. notable la palabra que ese párrafo termine con una actividad autónoma. Lo que le pasa habitualmente al enfermo de Alzheimer es que va perdiendo su autonomía, va quedando en manos de otros, por decir así. Cuando no hay una preocupación por lo espiritual, cuando no hay una preocupación por crecer, por adecuarse a los tiempos, para no solamente uno está errando en la manera de actuar, sino que va quedando en manos de otros. Son otros los que te hacen la agenda. Son otros los que te plantean los problemas y vos estás siempre a la defensiva. Una de las características que tiene todavía en muchos lugares la Iglesia, es que está siempre a la defensiva respondiendo golpes. Está en manos de otros. En cambio, el Papa Francisco es alguien que permanentemente tiene la iniciativa. No está en manos de otros. Él es el que va llevando la delantera y va planteando los temas y va proponiendo las cosas. En cambio, el endurecimiento espiritual, el creerse superior a los demás, etcétera, etcétera, además de todas las connotaciones de tipo espiritual que tiene como conclusión quedar en manos de otros. Eso me pareció realmente genial cuando lo leí. Si uno lo piensa en las personas que tienen la capacidad y la posibilidad, porque tienen el poder de cambiar y de manejar a otras personas, porque a uno en la casa le puede pasar, pero el que tiene un puesto, un rol importante en la sociedad, esto lo tiene que tener clarísimo, porque esta sociedad de la cual es funcionario, en este caso miembro de la iglesia importante, cardenales y no sé qué, hay un montón de gente viviendo una realidad que a veces no conocen. Exactamente. Y no les gusta conocer. Es preferible no saber. Así es. O manejarnos con leyes y con cosas, ¿no? Otro vicio es la rivalidad y vanagloria. Vivir en el mundo de las apariencias. En la lista, el pontífice incluye la esquizofrenia existencial de quienes olvidan que están al servicio de personas concretas, que viven una doble vida, se limitan a realizar trámites burocráticos, dependen solo de sus propias pasiones, caprichos y manías, y construyen a su alrededor muros y costumbres. Sanar esa enfermedad tan grave es urgente e indispensable, dijo. Muy importante para mí de haber juntado tres palabras, muros y costumbres.
las costumbres fácilmente se convierten en muros. Las costumbres, el que esto siempre se hizo así, el que esto es como se hace, el que ya está dicho todo, las costumbres se convierten en muros en nosotros mismos. Nosotros muchas veces quedamos atrapados en nuestras costumbres y creemos que la única manera que tenemos de hacer las cosas son esta manera que estamos usando. Es algo que tenemos que pensar muy detenidamente cuando nos sentimos insatisfechos de la vida que tenemos o sentimos que no hay resultados en las cosas que hacemos. Tenemos que mirar nuestras costumbres y ver si no estamos atrapados por ellas. Ser capaces de criticar es decir, mirar y analizar un poco, pero esto que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿realmente es lo que tengo que hacer? ¿Realmente sirve? ¿A quién le sirve? ¿A mí porque ya lo conozco, pero le sirve a los demás? ¿Me sirve realmente a mí porque repito lo que ya sé? ¿No sería bueno que cambie lo que yo creo que sé? Las costumbres fácilmente se convierten en muros, se convierten en cárceles. Hay que ser capaz de despegarse de esas cosas. Creo que esto también pasa en lo personal y pasa en lo comunitario, en una oficina, en una familia, en un ámbito laboral cualquiera. De golpe quedamos atrapados en costumbres que se convierten en muros, que nos separan de los demás y nos separan entre nosotros. En todos lados. Pero sigo porque él es más importante. El Papa cambió abruptamente su tono cuando se refirió a los chismes y la cizaña, invitando a los funcionarios a protegerse de ese terrorismo por los destrozos que provoca. Esta alusión a la cizaña y esta alusión a los chismes es también muy importante para todos nosotros. El Papa lo llama terrorismo porque es una manera clave de sembrar miedo. Esto pasa en comunidades parroquiales, pasa en comunidades escolares, pasa en familias, en lugares de trabajo. El chisme, el hablar mal del otro, el manipular con la palabra, es una forma de sembrar miedo, y el miedo paraliza, y el miedo divide las personas en grupos, en grupitos, el que es amigo mío, el que no es amigo mío. Según el último chisme me cambio de bando o formo parte de un grupo o de otro. Le está hablando a cardenales, pero en realidad nos está hablando a todos el Papa Francisco.
Soplar sobre la herida. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Estábamos escuchando este pasaje que forma parte del texto que se va a leer en estos días por la fiesta de la Sagrada Familia. Después de la fiesta de Navidad se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y de todo el pasaje, que es más largo, yo elegí este porque tenemos una idea un poquito naif de la Sagrada Familia. María, José, Jesús, el burrito, la vaca, todos buenitos, todos queriéndonos mucho. Y acá nos muestra, en este momento del pasaje evangélico que acabamos de escuchar, que un episodio que es la adolescencia de Jesús, cuando Jesús empieza a diferenciarse como todo adolescente. Y esto permite ver que la familia, sin duda, era una familia perfecta y maravillosa, pero el que ser perfecto y maravilloso no quiere decir no tener problemas, y no tener disensos, y no tener estas cosas de María de decirle: pero no sabías que te estábamos buscando, como diciendo: mocoso, que dónde te metiste. Y esta respuesta de Jesús tan impresionante: ¿no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Con mayúscula. El pobre José queda ahí como pintado. Jesús, que empieza a afirmar su personalidad y una situación de crisis en esa familia perfecta. No van a contrapelo las dos cosas. La familia perfecta no es una familia que no tiene crisis. No es una familia donde no hay diferencias. No es una familia donde papá y mamá hablan y todo el mundo se calla la boca. En la Sagrada Familia también el conflicto formó parte de la vida, porque el conflicto forma parte de la vida, y Dios se hizo hombre y asumió también los conflictos que tiene la vida y que tiene la vida de familia. Entonces me parece bueno decirlo, porque el otro ya está muy claro, que eran santos y que eran muy buenos todos, está muy claro. Pero hay que decir también esto, porque si no generamos la sensación de que la familia perfecta es la familia en la que no pasa nada. Este discurso del Papa es un discurso muy valiente y muy sorprendente, pero es el discurso de un padre de familia que ve que hay cosas que no funcionan. Y está bien que cuando haya cosas que no funcionen las cosas se digan. Y está bien que a los otros les caiga mal. Y está bien que nos sentemos a discutir, porque hay cosas que no están bien. Esto pasa en todas partes, y lo contrario es ser hipócrita, poner los problemas debajo de la alfombra, y entonces sí empezamos a tener problemas mucho más serios. El poner los problemas abajo de la alfombra es terrible. A veces creo que el no poder hablar de los problemas en una familia quiere decir que nunca tuvimos diálogo. Que nunca. Porque cuando aún en una casa cada uno tiene un carácter diferente. El papá de una manera, la mamá es de otra. La mamá suele ser más impaciente, todo lo pide rápido, el papá llega, o la mamá tiene que salir a trabajar en este momento, tiene que hacer las cosas de la casa, tiene que atender a los chicos, tiene que atender al colegio. Por ahí el papá ya viene, y hay ciertas cosas que hacen los hombres y que hacen las mujeres. No porque haya tales tareas para uno y tales tareas para otro, no me refiero a eso.
Entonces cada uno es como es. Pero si cuando nacen los pibes en una casa uno empieza a hablar y uno facilita el hablar de todas las cosas que le pasan a los chicos, a los chicos adolescentes, a los mayores, es una costumbre, eso también se aprende. De golpe, cuando hay problemas graves en una familia, cuando ya uno es adulto, cuando empiezan a surgir realmente los problemas de peso, si uno no ha tenido esa práctica en lo más pequeño, después no puede forzar el diálogo. Va a costar mucho. Por eso es bueno tener en cuenta, yo me agarré de eso y coincide con esto que voy a decir, el tener tiempos en la familia, quedarse en casa, tener horas, tener tiempo, sobre todo cuando estamos de vacaciones. Los chicos tienen miles de exámenes hoy, pero hay tiempos para poder charlar. Claro, yo traigo las cosas a lo más cotidiano, porque no me puedo meter en la curia romana, pero sí me puedo meter en mi casa y puedo charlar con amigos y puedo cambiar el entorno duro que se produce cuando en una casa justamente o entre amigos el diálogo no se da. Porque si no estamos viviendo en la mentira muchas veces. Los secretos familiares destruyen familias. Hay que aprender a decir las cosas, pero no hay que callar nada. En eso sigue siendo un ejemplo el Papa. Él dice con respeto y él dice con algo fundamental, amor, con mucho afecto. No quiere lastimar, quiere poner las cosas sobre la mesa y que nos sanemos todos en todo caso, escuchándolo a él, pero haciéndolo carne en nosotros.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Les deseamos a todos un muy feliz año y síganos acompañando. Estamos en internet en www.soplarsobreLaherida.com y en Facebook Soplar sobre la herida. Y en internet también pueden ver estos programas, además de escucharnos en audio, vernos en Soplar TV se llama, en Soplar con televisión, en YouTube. Caramba. Vamos creciendo. Empezamos el año con todo. Así es. Así es que los invitamos a empezar con nosotros el año con todo. Que Dios los bendiga y que ya que hacemos un impas en estos días, nos juntemos, estemos juntos y proyectemos. Tener proyectos es lo que nos mantiene vivos. Gracias por todo este año. Los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.